Buenas a mis amigos y hermanos en Cristo. Bueno, esta es una perlita de gracia para este fin de semana. Cuando traicionamos al Señor Jesús, igual que lo hicieron sus dos apóstoles en la última cena. Judas, quien pensó en su línea revolucionaria que al estar con Jesús era el rey, el Mesías que venía para sacarlos de la esclavitud de Roma y entrar al poder. Y él, siendo la mano derecha, el hombre de la economía, pues ya soñaba con un puesto dentro de ese reino. Pero cuando él se da cuenta de que Jesús está hablando de que él va a morir y que es necesario, entonces él comienza a mirar que lo que él está pensando que iba a pasar no va a ser. Y entonces es cuando sus intenciones, las que él tenía puestas en el ministerio con el Señor Jesús, cambian radicalmente. Ahora su interés es, bueno, yo he visto que él camina en el mar, que él detiene los vientos fuertes, los huracanes, que multiplicó 2 peces y 5 panes y le dio una multitud como de 20,000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Pues bueno, este hombre que hace cosas sobrenaturales, yo voy a hacer una cosa, esto es una suposición mía, ¿ya? Voy a entregarlo para que él se mueva en esa dimensión. Eso era lo que él pensaba, por eso lo entregó, por eso lo traicionó, porque a él lo que le interesaba era el poder, y en ese momento vio que el poder no iba a suceder. Entonces el otro es Pedro. Pedro, uno de los que estaba más cerca con el Señor Jesús, igual que Jacobo y Juan, él se da cuenta de que el Señor está diciendo que uno de los 12 que está allí cenando, lo va a entregar, lo va a traicionar. Y cuando todos comienzan a cuestionarse que quién es, hay algo en la cena que es muy importante de saber. No te voy a dar una clase sobre esto, pero sí una introducción. En la Pascua, la silla del lado derecho del dueño de la casa, el que esté invitando a hacer la Pascua, es para un invitado especial. Es darle honor a una persona que tú quieres que tus demás invitados sepan que está a tu mano derecha. ¿Y por qué digo que estaba a su mano derecha? Bueno, Jesús dijo, el que moja el pan conmigo. Y el apóstol Juan escribe que él mojó cuando Juan le preguntó, Señor, ¿quién es? Porque Pedro le dijo, pregúntale quién es. Él le contestó a Juan, al que yo le dé este pan mojado, este es. Y dice que apenas se lo dio, entró Satanás en Judas, y el Señor le dijo, haz lo que tienes que hacer. Pero Pedro dijo, Señor, yo no te voy a dejar solo. Si tengo que morir por ti, yo muero. Pero yo no voy a permitir que te pase algo. Y el Señor le dice, oye, tú no sabes lo que estás hablando, muchacho. El diablo te ha pedido para zarandearte y yo ya he orado por ti para que no suceda. Señor, si todos estos te dejan, yo no. Yo estoy dispuesto a morir hasta por ti. Y dice el apóstol Juan que todos coincidieron en decir lo mismo. Bueno, llegó la hora y ya sabemos. Judas lo entregó, lo traicionó y Pedro lo negó. Judas siente el primer paso al arrepentimiento, que es la contrición, que es donde te da ese dolor, esa angustia, esa pena por haber herido, haber hecho mal contra alguien. Y entonces él, en esa contrición, que es el primer paso del arrepentimiento, decide devolver el dinero, a ver si lo pueden soltar, porque se da cuenta de que es inocente, que es un santo, un justo, y que él está haciendo inmerecidamente con él. Entonces ya conocen, que saben de Biblia algo, que los sacerdotes le dijeron, olvídate, haz lo que tú quieras. Y entonces en la contrición, el dolor de la culpa, ese sentimiento que a la conciencia comienza a estarte tirando que tú hiciste mal, que tienes que reparar, que tienes que
hacer algo, ese sentimiento que duele tanto allá adentro por lo que hemos hecho, en su angustia, él en vez de seguir el siguiente paso, que es el arrepentimiento, que es la parte activa de la contrición, que es cuando no solamente cambias de mente y pensamiento, sino que estás decidido a tomar la actitud de ir al que tú ofendiste o a los que ofendiste y reconocer tu falta y pedir perdón. Esto no lo hizo Judas. Él en su angustia delante de tener que hacer ese paso de arrepentimiento, por vergüenza, por qué sé yo que estaba sintiendo el hombre en ese momento, decidió más vale quitarse la vida. En cambio Pedro, que lo había negado, que le dijo una mujer, oye, a mí me parece que tú eres uno de los que andaba con el Señor. No, yo no soy. Dice que otra mujer le dijo, sí, tú eres. Y él juró que no le conocía. O sea, ya estaba pecando ahí por segunda vez. Y entonces corre unos pasos más y unos hombres le dicen, sí, tú estabas con Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia textualmente que comenzó a maldecirlo. No sé cómo lo maldeciría, pero me imagino, yo no conozco a ese falso profeta, yo no conozco a ese hombre. Además, no me juzguen porque nadie me ha visto. Comenzó a defenderse y a maldecir a Dios, al Señor para defenderse. A pesar de todo eso, Pedro, cuando salió de ahí, que estaba llorando, entró al estado de contrición y supo que había hecho mal, supo que había causado un dolor inmenso, ¿ya? Y él tenía un dolor grande porque su maestro, él lo había negado, aunque ya se lo había anticipado. Dice que lloró amargamente. Pero entonces viene la parte del arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es solamente cambiar el pensamiento, la manera de que vamos a crear en nuestra mente las situaciones reales, sino es la parte activa de la contrición, que es donde tú estás caminando listo para pedir perdón, a enmendar, a reparar lo que tú hiciste, ¿ya? Esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Los dos traicionaron, pero el uno se quedó en el sentimiento de la contrición, el dolor que tenía dentro por haber hecho daño, pero nunca pensó en ir al Señor, porque no lo veía como Dios, lo veía como un hombre, un profeta, que hacía muchas cosas como los demás de la antigüedad, pero no lo vio nunca como Dios. En cambio Pedro sí, Pedro lo vio como su Señor, como su Rey, ¿ya? Por eso cuando en la resurrección el Señor va y lo mira y lo busca, lo primero que hace es que por 3 veces, así como lo negó él 3 veces, por 3 veces le pregunta que sí lo ama. Y Pedro, llorando en la última, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Recordando que él le había dicho que él había orado por él para que el diablo no lo destruyera, sino que lo zarandeara, nada más. Entonces, es mucho mejor cuando estamos hablando con el Señor, no nos quedemos en contrición, arrepintámonos. Muchas de las cosas que nos falta como iglesia es porque cuando vamos a hablar con Dios nos creemos santos y perfectos y no nos damos cuenta que en el caminar por la vida cometemos errores, herimos personas, sentimientos. Ahí es cuando nosotros tenemos que tomar la posición de pedir perdón. Específicamente, Señor, te pido perdón por esta actitud que tuve con tal persona o este daño que le causé a tal otra. Ese es el verdadero arrepentimiento que te lleva a cambiar de posición en pensar y hacer. Así, mis hermanos, que está en tu mente, está en tu boca y en el caminar diario, el darte cuenta si te quedas en contrición para seguir desesperado, angustiado por las cosas que has hecho malas y no vas a las personas que tienes que ir a enmendar, a reparar, a pedir perdón. Esa es la gracia de hoy. Esa es la perla de gracia. Si has hecho mal, ve, busca, arrepiéntete, repara, restaura, pero cambia, porque ese es el verdadero arrepentimiento.
dejar de hacer lo que estamos haciendo mal para empezar a hacer lo correcto. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén y amén.